Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Sosa, periodista, socia de Proyecta y amante de las comunicaciones. Hoy estoy muy feliz porque estamos con un entrevistado de lujo. Tenemos aquí con nosotros, en nuestro podcast de inteligencia artificial y de comunicaciones, a Sebastián Cisterna. Él es MBA de Harvard y además es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, donde se recibió con distinción máxima. Él es también hoy día gerente general de Evo Academy y también hace clases, es director académico del Diplomado de Marketing Digital, E-Commerce y Growth Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Yo ya no puedo estar más contenta de poder conversar contigo hoy día. El tema de hoy es el tema de los riesgos y las limitaciones de la inteligencia artificial, porque muchas veces hablamos de que la inteligencia artificial puede llegar a ser una herramienta valiosísima que nos puede ayudar mucho en términos de productividad, en términos de la forma en hacer las cosas, pero como todas las cosas en la vida, tienen dos caras de la moneda. Entonces, hoy día estamos para conversar más allá del tema de los beneficios, del otro cara de la moneda, que tiene que ver con los riesgos, con las limitaciones. Cuéntanos un poco primero de ti y cuéntanos también cómo ves tú el tema de los riesgos dentro de este gran y fascinante mundo de la inteligencia artificial. Bueno, partiré con la primera pregunta que me dijiste, trata un poco más de mí. Yo soy de regiones, me crié en Talcahuano y después me vine acá a Santiago a estudiar negocios, y dentro de los negocios siempre me fascinó el tema de la tecnología, pero no al punto de cambiarme como full al otro tema, porque siempre he considerado que lo más complicado en la adopción de la tecnología, y yo creo que también tú lo has visto desde el lado de las comunicaciones, somos las personas. Entonces, en general, no es solamente la tecnología lo importante, sino que como su relación con, efectivamente, cómo la adoptamos las personas. Y efectivamente, eso es lo que hoy día repercute mucho en estas riesgos y limitaciones de las cuales vamos a hablar en el capítulo de hoy día. Pero cuéntanos, ¿de dónde eres tú exactamente y desde cuándo estás en Santiago? Mira, yo nací en Puerto Montt, pero me fui muy chiquitito a Talcahuano. Me crié en Talcahuano, que es una ciudad que está cerca de Concepción, y me vine a los 18 años acá a Santiago. Y desde ahí, he estado... Para estudiar en la FEN. Estudiar a la FEN, a mi querida FEN, allá en Diagonal Paraguay. Y ahí estuve estudiando por la duración de la carrera. Después me dediqué a trabajar principalmente en temas de marketing digital, y después, más o menos un poco antes de que comenzara todo lo de la pandemia, decidí ponerme a estudiar para irme a estudiar un magíster afuera, y me fui a estudiar al MBA en la Universidad de Harvard. Estuve ahí 2 años y me volví a fundar Evo Academy, que es la empresa que dirijo actualmente. Cuéntanos, ¿qué hacen ahí en Evo Academy? Ahí precisamente lo que estamos tratando de resolver es este tema de cómo educamos a todas las personas que estamos expuestas a este mundo de la inteligencia artificial y la tecnología en general. Hoy día, mucho de eso, de la educación en torno a tecnología que estamos haciendo hoy día se transforma precisamente al tema de inteligencia artificial, porque es el tema candente. Por algo estamos grabando hoy día, digamos, pero cuando pasa eso, pasan también diferentes como problemáticas que no existían antes. Antes la inteligencia artificial era un dominio mucho más técnico, lleno de personas que tenían que saber programar, por ejemplo, para entrar a ese mundo. Pero hoy día el impacto de inteligencia artificial está llegando a empresas de comunicaciones, está llegando a gente que trabaja en marketing, gente que trabaja en recursos humanos, que su valor agregado no es saber programar, sino que es resolver otras problemáticas. Y cuando te preguntas, esas personas cómo se preparan para esto, en el fondo, cómo esas personas adquieren capacidades, hay que llenar ese espacio con algo. Y en Evo Academy lo que estamos haciendo son cursos, talleres y charlas que tienen que ver con precisamente hacer esa formación de habilidades, las que tienes que tener en consideración para poder implementar mejor la inteligencia artificial en un mundo que ya dejó de ser tan técnico, sino que también está impactando al mundo de los negocios. Maravilloso. Entonces vamos al tema que nos convoca hoy día, que es el tema de los riesgos y las limitaciones de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu mirada respecto al tema? Mira, para hablar de los riesgos voy a ocupar una analogía, ¿ya? La inteligencia artificial es muy grande como disciplina, ¿ya? Me imagino que en el podcast han hablado de diferentes aplicaciones, y por lo mismo uno puede verla de una perspectiva que de repente es como muy central, como que mucha gente dice, la inteligencia artificial hizo esto, la inteligencia artificial hizo esto otro, pero en realidad la verdad es que es una disciplina como mucho más específica. Entonces, por ejemplo, piénsalo del lado del deporte. Nadie habla como, oye, fui
soy deportista como a nivel general sin decir cuál es la disciplina, ¿cierto? O sea, no es como que eres futbolista o corres maratones, es un distinto, atleta, claro, es un distinto skill set, ¿cierto? Pero hablamos de deporte y de sus especialidades. Bueno, la inteligencia artificial vendría siendo como acá el paralelo con el deporte, o sea, es un paraguas bien grande y dentro de eso hay diferentes subespecialidades. Una de las que está más candente ahora es la IA generativa, cuyo fin es generar una pieza nueva de información, una imagen, un video, música, y con ello trae ciertos riesgos que son distintos a los otros tipos. Así como, por ejemplo, si nosotros hacemos deporte, los riesgos, por ejemplo, de hacer ciclismo son distintos, te puedes caer de maneras distintas, puedes lesionarte en distintas partes del cuerpo, comparado con, por ejemplo, los riesgos de hacer fútbol o de hacer esquí o de hacer otros deportes. Entonces, los riesgos son dependientes un poco del tipo de inteligencia artificial que estás implementando. Hablemos de inteligencia artificial generativa. Okay. ¿Dónde ven los riesgos ahí? Ahí tienes, con respecto a generativa, hay como varios que son bien importantes. Uno es el tema de las alucinaciones. En general, se entiende como una alucinación. No es que el robot intencionadamente quiera fallar, pero el robot está generando información y no va a ir a hacer como lo que hacen ustedes cuando están tratando de ver una nota de prensa, etcétera, de ir a revisar las fuentes. Simplemente es bueno generando, pero no, como función no tiene ir a chequear la información. Entonces se puede equivocar, puede generar una información que parece coherente y quizás de pronto tú lo hayas ocupado y como que te contesta muy seguro a algo que quizás desde la expertise tú ves que no era realmente eso, ¿ya? Eso es porque como si el sistema funciona matemáticamente, es propenso a generar estas alucinaciones. No es como que va directamente a la base de datos a buscarlo, sino que va generando palabra por palabra y de repente se pierde, porque está tratando de siempre entregarte el resultado más probable. Entonces, por ejemplo, hay una duda que siempre le digo a mis estudiantes. Si el robot está optimizando por hacer lo más probable, ¿es siempre lo más probable, lo más certero? No necesariamente, porque quizás yo te digo, por ejemplo, ¿quién es más probable que haya escrito un paper sobre, no sé, la felicidad? Y tú me vas a decir, bueno, este autor, porque es el autor que más la gente conoce. Sí, pero no necesariamente ese paper en particular que estás viendo lo escribió él, porque él no escribe todos los papers. Entonces, la persona más probable como respuesta no es necesariamente la respuesta correcta. Bueno, ahí lo podemos unir con el tema un poco de la confianza, porque nosotros aquí en Proyecta nos dedicamos a comunicar. Y si estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿cómo podemos, con este grado de probabilidad, que puede ser más o menos confiable, cómo podemos confiar en una herramienta como esta? ¿O qué podemos hacer frente a eso? A ver, el modelo en general se basa en algo que se le llama los modelos de lenguaje enorme. Y esa tecnología no puede evitar alucinar. O sea, como que no vamos a llegar, al menos en los siguientes años, no vamos a llegar a un punto en cual ese tipo de modelos puedan ser 100% confiables. Entonces ahí aunque le pidamos que nos diga cuál es la fuente. Exacto, porque lo que vas a pedirle, cuando tú le digas cuál es la fuente, va a inventar algo que probablemente es la fuente. ¿Ya? Por ejemplo, una vez estaba con un cliente y el cliente tiene descripciones de productos en su e-commerce y él le dijo, bueno, recomiéndame un producto. Y lo que hizo el robot fue inventar un producto nuevo que lucía como un producto verdadero. Mismo tipo de título, mismo tipo de características, todo hacía sentido, pero ese producto no existía. Sí, pero ahora que pensamos, por ejemplo, que la inteligencia artificial, hay noticias todos los días, todas las semanas, de todas las novedades que tiene, es algo que está avanzando tan rápido. ¿No está avanzando también para disminuir las alucinaciones? Sí, hay métodos que se ocupan para disminuir las alucinaciones, ¿ya? Pero no son infalibles tampoco, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos métodos, hay uno en particular que se llama el RAG, que lo que hace es que tú le disponibilizas una base de datos extra y va a tratar de ir como a buscar si es que hay alguna pieza de información que te ayude a formar efectivamente parte de la información de esa noticia, ¿ya? Pero ¿de qué depende? Depende de que tú le hayas dado una buena base de datos, que esa base de datos esté actualizada. Por ejemplo, eventualmente tú le podrías dar todas las memorias corporativas de millones de empresas en Chile y que esas las ocupe para poder completar información sobre las empresas. Pero después tú vas y les preguntas otra cosa que no es de ese dominio y no va a tener esa información ahí. Entonces, depende mucho de la mantención de esa base de datos. Entonces, no es un método infalible tampoco. Hay otros métodos, como por ejemplo que hoy día ocupan Google
en su robot Gemini, por ejemplo, de que cada vez que tú le preguntas algo, va a googlearlo, va efectivamente a buscarlo afuera. Pero ahí también depende de la información que haya en Internet, que no necesariamente siempre es la más actualizada o la más cierta, y también puede caer en cosas que parecen generales. Por ejemplo, hay empresas que sus nombres son como bien genéricos de la categoría, y ahí el robot no es capaz de distinguir, por ejemplo, entre si está hablando de la categoría o está hablando de la empresa. Entonces, no son métodos infalibles. Efectivamente ha ido avanzando con el tiempo, uno puede disminuir las alucinaciones, pero estamos en una etapa en cual, y probablemente va a seguir haciendo así por los siguientes meses o años, en los cuales no las puedes eliminar completamente. Sí las puedes manejar, las puedes gestionar, pero no las puedes eliminar. Perfecto. ¿Qué otros riesgos o limitaciones ves en el tema de inteligencia artificial, especialmente aplicado al tema de las comunicaciones? Te diría también que está el tema de la propiedad intelectual. O sea, de hecho, hace poco salió este tema de que OpenAI demandó al New York Times. OpenAI, para los que no lo conocen, es la empresa detrás de ChatGPT, y New York Times es uno de los diarios, por supuesto, más conocidos del mundo. ¿Y cuál fue la demanda? Fue que New York Times dijo, oye, tengo todas estas noticias que yo le pagué a mi gente para que las generara, yo hice todo el proceso investigativo, etcétera. Y luego OpenAI las ocupó para poder alimentar su robot, y su robot lo tiene dentro de la base de datos, y luego resulta que este robot se vende a otros. No es como simplemente por el bien del mundo, hay un bien comercial detrás. Entonces, así como por ejemplo las marcas no pueden llegar y ocupar música sin pagarle los derechos a los artistas, ¿por qué OpenAI puede ocupar esas noticias sin pagarle los derechos a efectivamente la empresa que está detrás, que en este caso es el New York Times? Entonces ahí entra la duda de ¿qué pasa con la propiedad intelectual acá? En el fondo, ¿hay un bien mayor que es como tratar de innovar, que puede justificar el hecho de tener como problemas de propiedad intelectual? Además, también pasa con las imágenes. O sea, si tú vas a algún generador de imágenes como Dalí, Midjourney u otros que estén disponibles en el mercado y le pides algo con una marca, por ejemplo, o con una persona muy relevante, algunas veces te lo bloquea. Por ejemplo, si tú vas y le pides como hazme una imagen de Donald Trump, hoy día están todos como bien cuidadosos ahí y dicen no me quiero meter ahí, te bloquean que sigas. Pero si vas y le pides otro personaje que quizás no es tan conocido, que quizás no tiene como esos filtros de seguridad, puede ser que te deje avanzar. ¿Ah? Y en ese caso, ¿de quién es la imagen? Veía uno recién, un día en la mañana, creo, un meme de Elon Musk sí. con Mark Zuckerberg. Claro, al final, con esta generación de imágenes se pueden inventar muchchas cosas y se pueden también, sí. Puede ser muy peligroso también. ¿Te acuerdas hace un tiempo atrás que salió una imagen del Papa vistiendo de Balenciaga? Claro. Que para el ojo... Con una parca gigante. Con una parca gigante, blanca, ¿ya? Y mucha gente empezó con la controversia de que era como en contra del voto de pobreza, etcétera, pero resulta que eso nunca pasó, esa imagen nunca existió. Y el ojo educado, por decirlo así, la gente que ha visto varias imágenes de inteligencia artificial lo detectaba inmediatamente. No es como que era una imagen como muy pulcra, digamos, o completamente libre de como toda... No era una imagen que alguien pudiera como decir, no es generada con inteligencia artificial. Pero alguien que la ve la rápida o alguien que no está tan informado sí cae en ese tipo de cosas. Entonces te puedes engañar fácilmente, que es otro de los riesgos, que en el fondo es cómo ocupas esto para la desinformación, para el engaño. Pero en este caso en particular, ¿cómo se protege la persona que le generaron su imagen? ¿Cómo se protege Elon Musk, Mark Zuckerberg o otras personas o otras marcas? Por ejemplo, si tú ocupas alguno de estos robots y le pides, oye, hazme una imagen de este personaje. Por ejemplo, nosotros ocupamos una inteligencia artificial que generó Facebook para probarla, y pudimos ver que, por ejemplo, tú ocupabas algún personaje de Nintendo como Mario, Luigi u otro, y podías efectivamente pedirles. Entonces, Nintendo, ¿cómo se protege a que nosotros no mal usemos sus imágenes? ¿Cómo? Ya, entonces, ¿Cómo? ¿Tú crees que desde la misma inteligencia artificial hay alguna manera de resolver el tema? Hoy día hay maneras. Porque como que siento que para las empresas les está quedando un poco grande el tema. Es que absolutamente. Y para los medios de comunicación, ¿para qué decir? O sea, yo veo que, por ejemplo, acá, no solamente en Estados Unidos, en Chile también está pasando que los generadores de contenidos y quienes están generando noticias están con el problema de la propiedad intelectual, de que no se está retribuyendo económicamente a quienes están produciendo estas noticias. Exacto. Y a través de distintas plataformas, incluso en el caso de Google, hay discusiones muy grandes, polémicas muy grandes que tienen que ver como con el derecho y el respeto a los derechos de autor. ¿Qué va a pasar con eso? Porque efectivamente es un tema que puede ir escalando y podría en el camino quizás matar muchos medios de comunicación.
Mira, hay problemas que trae la inteligencia artificial que se resuelven con leyes que ya están. Por ejemplo, piensa, no sé si escuchaste este caso de el chileno que hizo una canción que replicaba Bad Bunny, ¿ya? Y esa canción, que no la vamos a reproducir acá porque... Oye, Bad Bunny estaba furioso. Sí. Y en ese tema, en el fondo, Bad Bunny, ¿cómo se podía haber protegido? Se puede haber protegido por una ley que es bastante como normal, que es el hecho, tú no puedes ocupar mi nombre ni mi imagen con un fin comercial, porque él está en el fondo beneficiándose de la exposición, etcétera, sin pagarme. Entonces esa ley ya existe. En el fondo yo no puedo llegar y agarrar una canción de Bad Bunny y reproducirla en mi evento sin pagarle su derecho. Entonces... todo ese tipo de cosas son leyes tradicionales. Entonces, como de cierta manera hay leyes tradicionales que te protegen en este universo nuevo. Pero lo de los medios, por ejemplo, o el tema de que está enfrentando OpenAI hoy día con el New York Times, son problemas como nuevos, ¿ya? Y los países y las distintas legislaciones son las que tienen que definir en el fondo cómo la resuelven como sociedad. Por ejemplo, Europa siempre se caracteriza por ser como un lugar del mundo donde se regula antes que muchos otros lugares, y ya se reguló el tema de inteligencia artificial en muchos aspectos, pero sorprendentemente el razonamiento de Europa acá sería como más a favor de OpenAI en este caso. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que si tú vas a ocupar una información para una innovación muy grande, que en este caso podría ser perfectamente ChatGPT, se justifica porque es mejor para el mundo. Entonces, ahí queda el tema, bueno, ¿cómo va a regular Estados Unidos, donde están estas dos empresas? Y curiosamente, Europa ha sido uno de los países más defensores de las leyes de propiedad intelectual. Entonces llama la atención que en este tema está siendo un poco... de una línea un poco distinta, ¿o no? Sí, absolutamente, porque Europa también lidera como muchas otras regulaciones respecto al uso de los datos, que hay una ley que se llama GDPR, que es como bastante restrictiva y que las empresas tienen que seguir, etcétera. Y en este caso, acá han sido un poco más permisivos, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a Chile, por ejemplo? En el caso de lo que mencionabas de los medios, en marketing digital, por ejemplo, Australia falló a favor de los medios. Entonces, depende mucho de la localidad. Entonces, cómo se desarrolla en Chile, eso también va a ser interesante. Bueno, pero desde Chile, un país chiquitito, bien al fin del mundo, ¿qué crees que deberíamos hacer nosotros frente a esto? Tenemos que empezar a mirar a qué están haciendo en Estados Unidos, qué están haciendo en Europa, y en términos regulatorios, ¿deberíamos tratar de tenerlos a ellos como referentes? ¿Deberíamos tratar de impulsar algo, adelantarnos, anticiparnos, observar? Mira, hoy día Chile se está haciendo cosas, ¿ah? El año pasado hubieron varias comisiones de expertos que se reunieron en el Senado para poder, como de cierta manera, nutrir la conversación, y los legisladores supieran más de los aspectos técnicos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces traían distintos expertos, entre ellos uno de nuestros socios, participaron en distintas conversaciones respecto a talento, regulación, etcétera. ¿Ya? Entonces Chile sí efectivamente está tratando de hacer su propio sentido. Yo creo que hay que tener el contexto también importante de que Chile es un país que tiene tú dijiste, es más chiquitito que el resto, pero también tiene una tasa de digitalización más alta. Yo creo que no podemos llegar y copiar de otros lugares, porque la manera en que se desarrolla acá la evolución tecnológica es bastante particular. No es como que siempre Europa va a tener la razón o siempre Australia va a tener la razón, que uno que tiende a decir como, no, es que estos países grandes lo tienen resuelto. En realidad no. Ahora, por ejemplo, en el mismo caso que hablamos recién, Europa tiene una posición muy distinta a la que ha ido como avanzando Estados Unidos. Entonces, no hay como una respuesta clara, ¿no? En particular, obviamente, por estar trabajando en temas de inteligencia artificial, mi posición es un poquito más favorable al hecho de que en el fondo permitamos que este tipo de cosas pasen, porque en el fondo yo creo que es inevitable que va a seguir avanzando el mundo. O sea, si nosotros nos restringimos demasiado, vamos a desacelerarnos nosotros y los países que están alrededor nuestro van a acelerar a una tasa mayor. O sea, hoy día con el impacto de la tecnología no puedes evitar que esto avance, porque la tecnología avanza técnicamente igual. Si tú lo vas a sobreregular, vas a desacelerarte tú. Vas a ser tú intencionadamente el que va a correr más lento. Entonces, pero tampoco creo que es libre advertido, o sea, como que no puede ser tan poco regulado, pero en general soy más de la posición de que debiésemos como colocar controles, pero que no detengan la velocidad de la adopción de la tecnología. Perfecto. Volviendo un poco al tema de los medios de comunicación, otro de los dramas de los últimos años ha sido el creciente avance de las fake news, de la desinformación. Me imagino que la inteligencia artificial ahí tiene algo que decir, también tiene algún tipo de responsabilidad respecto de eso.
y quizás tiene algún tipo de solución también para poder detectar esta fake news. ¿Cómo ves tú este tema de la fake news? Y poniendo las cosas en la balanza, ¿va a ser para bien o para mal la inteligencia artificial ahí? Lo que pasa es que la inteligencia artificial, de nuevo, es como decía, es diferentes especialidades. La IA generativa, por ejemplo, puede generar las imágenes del Papa que son de estricto rigor desinformación. Es estricto rigor eso es una fake news también, ¿cierto? Pero también una cosa, antes de entrar en ese detalle, quiero comentarte de que uno siempre habla como de la inteligencia artificial tiene un rol en esto, ¿cierto? Pero en realidad somos los humanos los que tenemos un rol en esto. O sea, de fondo, no es como de repente las noticias dicen, no sé, la inteligencia artificial hizo tal imagen de no sé qué cosa. No fue la inteligencia artificial la que lo hizo. Fue un humano manipulando la inteligencia artificial el que lo hizo. Entonces la responsabilidad cae en los que desinforman y en los que informan. O sea, en el fondo no tenemos que desentender que el humano es el principal responsable de esto y la inteligencia artificial es como la herramienta. O sea, uno no dice el martillo remodeló mi casa. Claro. Yo remodelé mi casa. Claro, no se le puede echar la culpa. Así como a las redes sociales, tampoco se les puede echar la culpa por... Claro. Finalmente son una herramienta que pueden ser usadas para bien o para mal, pero son una herramienta valiosa. Claro, y en ese sentido, como son una herramienta, en el fondo tú puedes agarrar un martillo para remodelar tu casa o para hacerle daño a una persona. Entonces, ocurren estas dos cosas. En el fondo, la inteligencia artificial generativa se puede ocupar, por ejemplo, para generar efectivamente algo que esté un poco como más distorsionado, pero los principales proveedores, véase, por ejemplo, un Google, un OpenAI u otros, tienen filtros para poder prevenir eso. Igual eso no te evita de que tú puedas tener tu propio modelo como con alternativas como más abiertas que te permitan hacer algo más extraño, digamos, ¿ya? Entonces, por ese lado, la tecnología te habilita, pero los principales proveedores, que son como los más masivos, están tratando de colocar algunos controles, ¿ya? Pero por el otro lado, también la puedes ocupar para analizar texto. O sea, por ejemplo, ahora puedes analizar texto de manera mucho más rápida que lo que te permitía la tecnología antes, o con mucha más precisión. Por lo tanto, puedes, por ejemplo, tomar un título de una fake news y comprobarlo con otros títulos del mismo tema que estén pasando en ese momento. Y antes eso era más difícil técnicamente hablando. Como agarrar toda esta información de una noticia y compararla con distintos medios, etcétera, era un problema técnico bastante complicado. Hoy día no es que sea la cosa más fácil del mundo, pero es significativamente más fácil de lo que era antes. Entonces, te das cuenta que de fondo puede ser tu aliado o tu enemigo dependiendo de quién lo use. Entonces, volviendo a tu pregunta de como para dónde creo que se va a ir la balanza, no podemos evitar que haya haber gente que la vaya a ocupar para mal. O sea, por ejemplo, hay un caso bien particular que pasó hace un tiempo atrás, que fue el tema de Cambridge Analytica, ¿ya? Pero también después de eso Facebook aprendió y aplicó inteligencia artificial precisamente para controlar el tema de las fake news. O sea, hoy día Facebook, por ejemplo, tiene una serie de mecanismos para poder entender lo que está pasando en su plataforma y junto con revisores manuales, más los modelos que se entrenan en base a esas revisiones, tratan de encontrar si efectivamente un contenido podría ser una fake news y tratar de prevenir que se siga difundiendo. ¿Sí? Yo creo que ha sido interesantísima la conversación contigo hoy día. La verdad es que me podría quedar toda la tarde conversando. Me encanta todo lo que me has enseñado hoy día y te quería agradecer infinitamente por la oportunidad de poder conversar contigo hoy día. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo de Proyecta también por hacer posible esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este podcast. Para mí fue fascinante poder conocer un poco más de los riesgos, de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, y los dejamos invitados para que nos puedan seguir en nuestro podcast de Hay que Comunicar y que nos sigan también a través del LinkedIn de Proyecta. Muchas gracias.